Buenos días, qué bueno encontrarnos en este viernes de la tercera semana de Pascua para seguir escuchando la palabra, escrutándola con el corazón, con la mirada, con la voz, pero con el entendimiento que nos da el Espíritu para tener vida hoy en Jesús. Por eso el texto que tomamos es el capítulo 6 de Juan, versículos 52 al 59. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no el como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo y toda la fuerza, entendimiento de esta palabra. Hoy, versículos 52 al 59 de este capítulo 6 que hemos venido recorriendo con el discurso del pan de vida. Cada día se nos da como otra profundización. Miremos cuál es la profundización de este tema en este día. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué sigue hablándoles a ellos? ¿Cuál es la murmuración y cuál es la pregunta que se hacen ellos que no han ido comprendiendo el lenguaje que ha venido utilizando Jesús? ¿Qué es lo que sienten ellos que está diciendo Jesús cuando habla de que su cuerpo va a ser verdadera comida y su sangre va a ser verdadera bebida? Y más bien, ¿cómo se entiende aquello? ¿Cuáles son las relaciones que Jesús sigue hablando con el Padre? El enviado y el que crea en el enviado, ¿qué va a pasar con él? ¿En dónde están hablando? ¿Cuál es la comparación que vuelve a tomar otra vez con el maná? Elementos repetitivos, pero nos van poniendo, nos van ayudando a subir en un mensaje que es para la vida del Espíritu. Segundo momento, meditación. Llegamos con toda la disponibilidad del corazón y de la fuerza del Espíritu para seguir caminando con la gracia de Jesús. Le pedimos a Él que podamos tomar hoy lo más profundo de este texto y seguir comprendiendo estas palabras que son reales y concretas. Y por eso vamos a remitirnos a lo que se nos dice hoy y que está escrito. Nos dice: aquellos personajes que escuchaban a Jesús, volviéndonos ahí a esa sinagoga de Cafarnaúm. La sinagoga la manejaba un hombre que se llamaba Jairo. Jesús le había hecho un milagro a Jairo, casi que resucitando a la hija de él, porque estaba ya muerta, estaba ya en un proceso difícil, y Jairo tenía agradecimiento con Jesús. Ese es el contexto. Están en la sinagoga de Cafarnaúm. Aquellos que estaban buscando a Jesús, no con una intención del corazón clara. Y en esta temática de Jesús que viene a dar una revelación: yo soy el pan de vida, pues hoy empieza el texto con la murmuración: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Metámonos como en esa situación. Pues seguramente no es fácil para alguien que vaya y le digan: bueno, es que usted tiene que comer mi carne y ver mi sangre. Pero es toda una palabra de Jesús que quiere hacerlos llevar a que vayan y comprendan la realidad más profunda. Es lógico que Jesús no los iba a llevar a que se volvieran caníbales, ni antropófagos, ni nada de eso. Lo hemos meditado en estos días, sino porque Él quería llevarlos a un milagro más grande que el que habían visto ya, que es la multiplicación. Imagínense, darle pan a más de 5,000 personas, solo los hombres. Eso ya era un gran milagro. Eso era una motivación para decir: este hombre, si está diciendo lo que dice, es verdad, y es porque verdaderamente lo que promete se va a dar de una manera diversa, pero se dará. Pero a ellos les costaba. De hecho, pues le dirían a Jesús: bueno, es que, pues, ¿por quién nos toman? ¿Por fieras, por salvajes, como así, como por homicidas, como así que comer la carne de un hombre y la sangre de un hombre? Nosotros hoy comprendemos cuál es la diversidad de lo que Jesús hablaba, que es un alimento para el espíritu. Ellos
estaban como impactados con esa expresión, los que les costó comprender este mensaje de fondo, Jesús, pan de vida. Entonces Jesús quiere decirles, verdaderamente, muchas veces el hombre, ¿verdad?, es fiera y se vuelve más que matar al otro y comer su carne, matamos al otro y lo matamos con la lengua y con lo que decimos y con la rabia y con la ira y con la murmuración. Sí que matamos. Puede que no seamos caníbales ahí, pero estamos como dañando la vida del otro. Casi que lo estuviéramos comiendo vivos como eso, como dañándole su fama. Y el hombre tiene muchos movimientos interiores que inclusive es capaz de matar, que tampoco estaría bien. Que tampoco está bien. Jesús quiere mostrarles también cómo el ser humano, ahí se las muestran como de muy dignos, como no comprendemos que es este lenguaje, pero el ser humano es capaz de muchas cosas si no camina en Dios. Y esta es la muerte que Jesús les denuncia. Esta es la muerte que se ha separado al ser humano de Dios. Y el único que puede romper esa muerte es aquel que cree en Jesús, porque Jesús por dentro, con su salvación, viene a romper el sinsentido de la vida y a quitar todo lo que ha sido proyectos humanos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Dios, Jesús, real, verdadero, se muestra aquí en su plenitud, hablándoles como el enviado del Padre. Es lo que hemos venido mirando también. Entonces, Jesús con la expresión, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. La carne. Entonces ellos miran la carne de Jesús y la sangre de Jesús. La sangre con todo un contenido bíblico de la vida que está en ella, que corre por el ser humano, pues Jesús nos va a dar una vida de plenitud que solo nos puede dar alguien que es Dios, que va a inmolar su cuerpo y dar su vida por el rescate, no solo por muchos, Él lo hace por todos. Otra cosa es la respuesta del ser humano. Y en ese contexto ustedes y yo comprendemos la transubstanciación, todo este milagro eucarístico que se da en cada Eucaristía, que se celebra en el mundo. Ahí está el consagrarse el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Verdadera presencia de Jesús. Ahora ya entendemos, usted y yo, hoy, cuando Él hable que tienen que comer mi carne y beber la sangre. Lo dice en la última cena, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es la sangre. Esta es la sangre. El cuerpo inmolado de Jesús, ya no como el árbol de la vida del Génesis, que acuérdense ustedes que estaba puesto en el Génesis el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y esta metáfora nos ayuda para entender cómo el hombre prefirió la muerte y fue más allá de una prohibición que había por el bien del mismo y quiso la muerte. Pues Jesús se hace árbol de la vida en la cruz porque es quien nos puede dar la vida, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Qué bueno ir. Esto es muy enfático y todas estas expresiones son muy repetitivas, pero vamos como en una espiral subiendo, comprendiendo este mensaje de Jesús. Comer su carne, beber su sangre. Eucaristía, Eucaristía. Y hay un alimento que nos predispone y nos prepara para ello, el pan de la palabra, la lectura de las Escrituras. ¿Qué pasará con aquel que coma su carne y beba su sangre? ¿Cuál es la consecuencia? Tendrá la vida y Él lo resucitará el último día. Esa es una expresión para que comprendamos en el punto final, pero es que la resurrección empieza desde el bautismo. Desde el bautismo ya tenemos la presencia de Dios uno y trino en nosotros, la salvación de Jesús que se nos ha dado, para que vivamos en Él, no para que andemos muertos, para que vivamos en Jesús. Entonces, el que come de esta carne y bebe la sangre habita en Jesucristo y Jesucristo habita en él. Aquí hay una comunión total, habitación, inhabitación trinitaria recibimos desde el bautismo. Somos templos del Espíritu. Recibimos a Jesús en común unión con Él, en unidad total, Él dentro de nosotros, fuerza para la vida. Son expresiones repetitivas, pero hay que dosificarlas y hablarlas ahora como lentamente para comprender el valor de estar con Jesús y en Jesús. Cuaresma fue toda una preparación para sacar de nuestra vida todo aquello que nos ha apartado de Dios, conversión, y caminar en gracia, presencia y en inhabitación trinitaria.
En este caso, Eucaristía es comer su cuerpo y beber su sangre, es caminar en Jesús. Y el que acepta a Jesús, acepta al Padre y llega al Padre. Por eso Jesús dice así: el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Dios le ha dado la plenitud a su Hijo Jesucristo de darle todos los tesoros. Y en los tesoros está la vida de cada alma y de cada ser humano, que es valiosísima a los ojos de Dios. Y el que con buena voluntad responde a un llamado que Dios pone en el corazón, pues vive por Jesucristo, en quien se nos ha dado la vida. El Padre envía, Jesucristo da la vida, y ustedes y yo vivimos con Él y para Él, como decimos también en la doxología de la Eucaristía. Entonces, qué bueno comprender esto. Y vuelve otra vez el Señor Jesús a tomar el ejemplo del maná. Sus padres comieron el maná y murieron. Era un alimento temporal para ese momento puntual de la historia de Israel, para la vida de estos israelitas que estuvieron allá. Pero es que el que come de Jesús, de su carne y de su sangre, vivirá para siempre. Su vida no tendrá fin. Fin físicamente, porque no es fin sino transformación cuando morimos. Es una transformación de la vida. El espíritu es creado a imagen y semejanza de Dios y está dado hacia la inmortalidad y a la eternidad. Y eso es lo que nos da Jesús si lo aceptamos con todo el corazón, si vivimos en su gracia. Este mensaje de hoy hay que llevarlo a la vida. Madres, ¿cuánto creemos que Jesucristo es la vida no solo de ustedes, sino de sus hijos y de toda su familia? Y por eso desde pequeñitos invitamos a los niños que crean, que oren, pero primero con el testimonio de vida, que los hijos puedan ver que tiene una mamá que es alegre y fuerte en Dios porque ha puesto su confianza en Dios y lo transparenta en la vida, lo muestra con lo que hace, con lo que piensa, con lo que dice. Lo mismo los padres, lo mismo en los contextos de trabajo. Si yo tengo una fe, pues ¿cómo muestro que creo en un Dios que está vivo? Y le muestro a los demás que todavía no creen o que están como católicos, que sí creyeron en otra época, pero que todavía les falta como fuerza, pues ¿cómo impacto la vida de otros para que vean que Jesús es verdadero alimento? Que estamos corriendo tras de un montón de cosas que no sacian el espíritu humano. Antes, por el contrario, pareciera que sirven. Hay muchas cosas buenas que le sirven al espíritu humano. Del estudio, del trabajo, del esfuerzo cotidiano, de las luchas diarias, de las capacidades que Dios ha dado bien utilizadas. Pero hay cosas que el mundo nos da, que nos dan más vacíos, y más hambre, y más sed, y más sinsentido de la vida. Hoy, coman mi carne y beban mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, Dios lo resucitará. Ya en vida anda como resucitado. Anda de pie, así como el cordero degollado en el Apocalipsis que está de pie, ha vencido, pues el que recibe a Jesús anda como un vencedor. Así tenga luchas, así tenga pecado, así tenga muchas cosas que ha reconocido y se ha repuesto en esta misericordia de Dios, porque mira de frente y camina, porque es un vencedor, porque ha creído en Jesús. Pues Madre, Padre, todos los que hacemos esta lección divina, sintamos que hoy vencemos con Jesús, porque tenemos la plenitud de su presencia y de su gracia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día. Gracias porque sigues ahondando todo este discurso del pan de vida. Enséñanos a comer tu carne y a beber tu sangre. Y en cada Eucaristía deleitarnos en el manjar del cielo. Huir de todo aquello que sean alimentos perecederos nocivos para la vida del alma. Y mantener en tu presencia, perseverar y permanecer en la comunión contigo, Señor Jesús. Ahí está la fuente de la vida. En esto reconocemos que creemos, que esperamos, que confiamos en ti, en tener común unión contigo todos los días. Permítenos que en nuestro corazón y ayúdanos a no generar tantas dudas como las que parte de hoy este Evangelio de estos que no comprendían esta palabra. Que nosotros no nos quedemos con tantas invitaciones del mundo a dudar, a no creer, inclusive a burlarnos de tu presencia real en la Eucaristía o de tu manifestación viva todos los días en el corazón de todos los hombres, tu llamado a todos a la conversión. Que podamos perseverar en la comunión contigo,
que nada ni nadie nos separe de ti, que jamás nos separemos de ti. Amén. Cuarto momento, la acción. Bueno, hagamos un ejercicio escrito ahí. Coloquemos esta expresión de Jesús que nos invita a comprender que comer su carne y beber su sangre es tener la vida eterna. Ustedes y yo no hemos sido creados para durar solo 60, 70, 80, 100 años. Hemos sido creados para la inmortalidad. ¿Cómo se accede a esa inmortalidad? Desde ya viviendo en Jesús. No es solo para después de la muerte, lo que llamamos muerte nosotros. Desde ya viviendo en Jesús. Entonces hay frases que las miramos y nos recuerdan y nos ponen como los pies en la tierra. Y qué bueno que hoy, pues en este viernes, pues ofreciéramos también una obra que demuestre mi fe. ¿Cómo vamos dando la vida a otros? Porque si el que crees tiene vida en Jesús, pues ¿cómo ayuda a que otros tengan vida en Él? Con una palabra, con una obra de misericordia, con algún gesto. Que esa sea la invitación. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.